Jonás, capítulo 1, versículo 17, dice de la siguiente manera. Jonás 1:17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vuelvo a leer para usted. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Quiero que voltee a ver al que está a su lado. Si no tiene a alguien a su lado, voltee al que está hacia atrás y dígale: Jehová ha preparado un gran pez para ti. Amén. Vuélvase otra vez al que está a su lado, dígale: Jehová ha preparado un gran pez para ti. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hay cosas en la Biblia que nos encanta repetir. Pero hay un montón de cosas que no son muy gratas para repetir. Hay pasajes de la Biblia de los cuales nos gusta aferrarnos. Y hay pasajes de la Biblia que pudiéramos pasar de lejos y decir: esto no es para mí. Diría alguien: ¿viste cómo le habló el pastor hoy al de lado? La salvada es que ya eso a mí no. Quiero en esta mañana hablarles sobre un tema que he titulado Preparado para ti. Y quiero basarme en una historia muy popular, y es la historia de Jonás. Jonás, todos conocen la historia. Dios le envía a Nínive para que le predique a Nínive. Y Jonás toma la decisión de no querer ir a Nínive. Todos conocemos lo que pasó. El proceso inicia. Jonás empieza a huir de la presencia de Dios hasta que una serie de acontecimientos empiezan a agarrar a Jonás y literalmente le giran el propósito, le giran el rumbo, le giran lo que él quería hacer y empiezan a enrumbar a Jonás otra vez a lo que Dios había determinado para sí. Pero quiero enfocarme en una parte de la historia de Jonás. Cuando todo lo que está pasando está perdido, Jonás abre sus labios y le dice a los marineros: ¿ustedes quieren que se les calme el mar? Agárrenme y láncenme al agua. En el momento en el que ustedes me lancen al agua, todo se va a tranquilizar. Pero el versículo 17 nos habla de algo muy interesante y es donde quiero enfocar la enseñanza de esta mañana. Y dice de la siguiente manera: dice que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. La palabra tenía está en un tiempo pasado. No dice: y Jehová preparó un pez para Jonás. Dice: y Jehová tenía preparado un gran pez para Jonás. Ahora la pregunta es: ¿cuánto tiempo antes había preparado Dios un gran pez para que tragase a Jonás? ¿Cuánto tiempo antes había preparado Jehová ese gran pez para que tragase a Jonás? Cuando Judas vende al maestro, muchos dijeron: Judas tenía un propósito, ser quien vendía a Jesús. Si eso fuese cierto, diríamos que desde que Judas nació ya su propósito estaba destinado. Posiblemente si esto pudiéramos aplicarlo al pez, diríamos que el pez había nacido estrictamente para crecer bastante grande, porque tenía que comerse a Jonás, tragárselo. Ahora, cuando vemos la Biblia es muy interesante porque todos nosotros pasamos crisis, todos nosotros pasamos circunstancias en la vida,
Todos nosotros tenemos problemas que hemos enfrentado, que estamos afrontando y posiblemente que vamos a afrontar. Ahora, el problema no es en sí las crisis que pasamos. El problema es cuando las crisis son muy extensas, o sea, que duran mucho tiempo, o cuando salimos de una crisis e ingresamos a otra. Cuando decimos no salgo de una para meterme en otra peor. No me brinco un problema cuando estoy cayendo al otro. No caigo de un problema menor, sino que voy hacia un problema mayor. Cuando vamos de crisis en crisis y levantamos nuestra voz para decir ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a pasar esta situación? ¿Hasta cuándo voy a seguir con esta crisis financiera? ¿Hasta cuándo voy a seguir con este problema familiar? ¿Hasta cuándo voy a seguir con el problema con mis hijos? ¿Hasta cuándo voy a seguir con el problema ministerial? ¿Hasta cuándo? Cada quien tiene su problema. Cada quien posiblemente va a expresar su hasta cuándo. Jesús expresó su hasta cuándo. Dijo, ¿hasta cuándo me los voy a tener que soportar? Esa era la crisis y el problema de Jesús. Dijo, ¿hasta cuándo me los voy a tener que aguantar? ¿Cuánto tiempo más voy a tener que pasar soportando su comportamiento, su actitud? Posiblemente cada uno de ustedes puede tener un hasta cuándo. ¿Hasta cuándo voy a vivir esto? ¿Hasta cuándo me va a pasar esto? ¿Hasta cuándo será que yo vuelva a sonreír? ¿Hasta cuándo será que mi problema se acabe? ¿Hasta cuándo? Y cada quien tendrá que ponerle al otro lado. ¿Hasta cuándo me tendré que soportar este marido? ¿Hasta cuándo me tendré que soportar esta mujer? ¿Hasta cuándo me tendré que soportar estos hijos? ¿Hasta cuándo voy a tener problemas financieros? ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantarme estas deudas? ¿Hasta cuándo me voy a tener que aguantar a mi mamá? ¿Hasta cuándo me voy a tener que aguantar a mi tata? ¿Hasta cuándo? Todos nosotros llegamos a esos puntos donde una crisis sobre otra crisis pareciera llevarnos a un punto de debacle donde simple y llanamente empiezan todos los ¿por qué? Había preparado esta enseñanza ya hace unos días atrás y tenía listo el mensaje, tenía listas las ilustraciones, tenía listo todo lo que iba a hablar. Hasta ayer que algo cambió. Mientras llevaba a mi hijo para el hospital, él me hizo una pregunta. Me dijo, papi, ¿por qué me pasó esto a mí? Y son de esas preguntas que te clavan hondo porque no tienes nada que responder. Es ahí donde te quedas titubeando y dices, cualquier cosa que yo conteste puede ser peor que la duda. Y el gran problema del ser humano es esa. Cuando estamos en la crisis, cuando estamos en el problema, cuando estamos en la angustia, ¿quién de nosotros no lanza la pregunta, ¿por qué? ¿Quién de nosotros no levanta la voz y dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Quién de nosotros no levanta esa interrogante de decir, ¿por qué? Y yo me preguntaba por un instante en la historia de Jonás. ¿Cuántas veces Jonás debió haber dicho, ¿por qué se le ocurrió a Dios mandarme a mí a Nínive? ¿Por qué no mandó a otra persona? ¿Por qué Dios se incita conmigo? ¿Por qué no me deja en paz? Yo no quiero ir a Nínive, me quiero largar. ¿Por qué no me deja irme? ¿Por qué no me deja seguir mi camino? ¿Por qué te insiste en que yo tenga que ir a Nínive cuando no es algo que yo quiero hacer? ¿Por qué me causa tanto problema si yo no quiero ir? Tengo derecho a no ir. Tengo el derecho de no querer ser parte de ese plan. Todos nosotros, de alguna manera, en algún momento hemos dicho, Señor, muy bonito tu proyecto, muy bonito tu plan, muy bonito lo que quieres hacer, no cuentes conmigo. De una u otra manera,
Algunos de nosotros lo expresamos de la siguiente forma: yo sé lo que Dios quiere, pero yo no quiero. Yo sé lo que Dios quiere que yo haga, pero yo no lo quiero hacer. Pastor, yo sé que debería perdonar, pero es que no me nace. Pastor, yo sé lo que debería hacer, pero es que hay algo dentro de mí que no quiere hacerlo. Y nos da mucho cuando estamos en medio de la crisis y del problema, porque de alguna manera algo en nosotros altera nuestro entorno emocional. Ahora, la pregunta nace en esto. Dice la Biblia que Dios tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Ahora, todos nosotros decimos popularmente, tras de cuernos, palos. Tras de que la cosa no iba bien, vengo de una tormenta, Dios está enojado conmigo, yo no quiero hacer caso. Todavía resulta que ahora me va a tragar un pez. Y todos nosotros hemos llegado a ese punto donde decimos, esto es lo último que me podía pasar ya. O sea, esto definitivamente es la gota que derramó el vaso. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿será realmente la gota que derramó el vaso, el callejón sin salida, el problema más grande, o una especie de protección divina que tú no estás entendiendo? Y me puse a ver la vida de Jonás. Jonás está en un punto crítico. Jonás le había dicho a los marineros, agárrenme y láncenme al agua. Ahora, si a usted lo agarran en medio del mar, en medio de una tormenta, en medio de un viento recio, y lo agarran y lo lanzan al mar, ¿cuál es la probabilidad de vida que usted tiene? La realidad es que muy poca. Entonces el pez grande que estaba preparado para tragarse a Jonás, ¿habrá sido parte del castigo de Dios? ¿O habrá sido la forma de Dios de proteger a Jonás de la muerte? Y Dios dijo, ¿sabe, Jonás? Sos un rebelde. ¿Sabe, Jonás? Sos un desobediente. ¿Sabe, Jonás? No querés hacerme caso. ¿Sabe, Jonás? Usted es bien jupón. Pero ¿sabes, Jonás? Te amo. Y porque te amo, no voy a permitir que mueras. Y antes de que tú le dijeras a los marineros que te tiraran al mar, yo ya había preparado un pez para salvarte del agua. Y antes de que emprendieras tu viaje de escapatoria, yo había preparado un pez que te lleve al propósito y te devuelva al camino y te ponga en la ruta correcta, porque te amo y no quiero que te desvíes. Y cuando Jonás cae al agua, un pez que Dios había preparado aparece en escena y traga a Jonás. Y sabe, mi hermano, mi hermana, muchas veces los problemas de la vida, las circunstancias que enfrentamos, que hoy tú te quejas, que hoy yo me puedo quejar, que hoy yo digo, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué enfrento estas situaciones? ¿Por qué realmente estoy viviendo toda esta maraña de circunstancias? Son los peces que Dios ha preparado para ti, para poder tomar tu vida, protegerla, cuidarla y llevarla al plan y al propósito de Dios. No lo vas a entender. Posiblemente vas a quejarte. Posiblemente te vas a molestar con Dios. Pero sabe, es el crucero que Dios ha preparado para llevarte al plan de Dios. Es el crucero que Dios ha preparado para salvarte de la tormenta, sacarte del mar, sacarte del viento, sacarte de todo lo que está a tu alrededor y empezar a encaminar tu vida hacia el propósito de Dios. El problema es cuántas veces realmente nosotros tiramos a ver la crisis, el problema, no como callejones sin salida, sino como circunstancias dentro del propósito y el plan de Dios para protegernos.
¿Será que muchos de los problemas que tú estás viviendo hoy te están protegiendo de algo que tú vas a hacer? Te están protegiendo de que tú te salgas del caminar de Dios, te salgas de la dirección de Dios y te están haciendo retornar al camino correcto, porque la gracia y la misericordia de Dios están siendo manifestadas aún con menos de lo que tú puedes imaginar, pero que van dentro del plan de Dios. Ahora, es muy fácil voltearse al que está a su lado y decirle: Dios ha preparado un gran pez para ti. Pero ¿cuántos de nosotros entendemos que posiblemente la diferencia entre los que se van a perder y los que se van a salvar dependen de esa acción de Dios, de ese gran pez que puede aparecer en la vida de la gente? Si usted ve a Pablo hablando, Pablo en un momento muy complicado dice: ¿sabe qué? Entreguen su carne a Satanás para que su alma sea salva. Muchos de nosotros necesitamos pasar por tiempos de dificultad para poder voltear el corazón a Dios. Muchos de nosotros no podemos llegar a Dios de forma dócil. Muchos de nosotros no podemos doblegar nuestro ego, nuestro orgullo a través de la enseñanza, y tiene que ser a través de los tiempos difíciles. Muchos de nosotros no sabemos doblegar nuestro corazón hasta que no llega Dios a tener que forzar el camino. Muchos de nosotros no hacemos caso hasta que Dios tiene que agarrarnos literalmente de las mechas y decirme: mira, tu camino es este, tu trayecto es este, vas hacia acá, no es hacia allá donde tú quieres ir, es hacia este lugar. Y como sé que no vas a ir por las buenas, te voy a mandar un pez donde te va a tomar en ese lugar y te va a ir a dejar a tu destino. Ahora, la parte interesante de esto es que la Biblia nos deja un detalle muy maravilloso de este versículo. Dice la Biblia: y estuvo Jonás en el vientre del pez. ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. Voltéese al que está a su lado y dígale: 3 días y 3 noches. ¿Sabe usted quién más dice la Biblia que estuvo 3 días y 3 noches? Jesús. Ahora, en Jesús encontramos que Jesús, durante esos 3 días y 3 noches, Jesús estuvo trabajando a pesar de que naturalmente estaba muerto. En ese tiempo le predicó a los cautivos, bajó a las profundidades del abismo, estuvo realizando una función. Pero ¿alguna vez usted se ha puesto a preguntarse qué hacía Jonás 3 días y 3 noches en el estómago de un gran pez? ¿Algún día usted se puso a preguntarse qué pasó por la mente de Jonás? ¿Qué hizo Jonás durante esos 3 días y 3 noches? Porque la gran pregunta nace ahí. Todos nosotros obviamos detalles. ¿Por qué cree usted que la Biblia deja plasmado que fueron 3 días y 3 noches con exactitud? ¿Casualidades de Dios de decir: no, y pues voy a ponérselo por puro gusto, nada más como para que sepan y tengan una referencia? 3 días y 3 noches. ¿Qué estuvo haciendo el pez en ese entonces? ¿Navegó por el océano? ¿Se quedó parado en un solo lugar? ¿Se imagina usted un pez grande? Lo más grande que nosotros sabemos son las ballenas. ¿Se imagina usted un pez grande de esos saltando por todo el mar y haciendo maromas con Jonás dentro? Los que le gustan los parques de diversiones saben lo que son los juegos muy agresivos. Imagínese una ballena brincando por todo el mar con usted en la panza. ¿Dónde estuvo la ballena? La Biblia nos relata que el final del entonces, la ballena estaba en playa. Llegó a la playa y, por ponerle de alguna manera, hizo y lo tiró a la playa.
Pero ¿dónde estuvo durante ese tiempo? Ahora, si tratamos de hacer un paralelo entre Jesús y Jonás, Jesús esos 3 días cumplió un propósito en Dios. La gran pregunta es, ¿cuál propósito estaba cumpliendo Jonás mientras estaba en el pez? ¿Y qué estaba aconteciendo en la mente, en el corazón, en la vida de Jonás? Algunos relatos bíblicos dicen, hablando de Jonás, que él expresaba que las algas y el agua le habían rodeado hasta el cuello. O sea que llegó un momento en el cual él mismo sintió que su vida llegaba a su fin. Pero lo curioso es entender que Jonás sabía que todo lo que estaba aconteciendo, Dios lo había planeado. Y que todo lo que estaba aconteciendo tenía un propósito en Dios. Y que todo lo que estaba aconteciendo lo iba a llevar a cumplir el plan de Dios. Aunque a él no le gustaba ese propósito. Y tal vez mucho menos le gustaba la forma en cómo se estaban dando las cosas. Hay un salmo muy interesante, dice, mi embrión vieron tus ojos. A Dios le gusta estar en el vientre. Desde que usted está bebé, casi que apenas se está forjando y Dios va ahí y está contigo. Y yo creo, mi apreciación personal, que mientras Jonás estaba en el vientre, Dios le tuvo que haber hecho una visita. Y tuvo que haber llegado a hablar con Jonás. Y son de esas conversaciones que posiblemente son bien interesantes. ¿Qué, Jonás? ¿Qué opinas? ¿Cómo se siente el crucero? ¿Estás a gusto? ¿Te sientes bien? ¿Un poquito mareado por el movimiento? ¿En qué momento Jonás doblega el corazón? ¿En qué momento de la travesía Jonás percata de que si sigue peleando con Dios, las cosas se le van a complicar más? ¿En qué momento es realmente que Dios logra que Jonás doblegue el corazón y reconozca de que si sigue navegando en contra de la voluntad de Dios, su vida va a seguir siendo más y más complicada? ¿Cómo es ese diálogo entre Jonás y Dios antes de ser expulsado en la playa? Ahora, ¿por qué quiero que veamos esto? Porque muchas veces nosotros decimos, ¿hasta cuándo las cosas van a cambiar? Pero tal vez la pregunta está mal planteada. La pregunta debería estar planteada, ¿hasta cuándo tú y yo vamos a seguir navegando en contra de la voluntad de Dios? ¿Hasta cuándo tú y yo vamos a hacer caso? ¿Hasta cuándo tú y yo vamos a doblar el corazón? Vamos a dejar nuestro orgullo, vamos a dejar de tratar de hacer las cosas a nuestra manera, vamos a dejar de andar buscando lo que usted quiere hacer y empezará usted a dejar que su vida se convierta en un instrumento en la voluntad de Dios. Por eso le dije, voltéese al que está a su lado, dígale, Dios ha preparado un gran pez para ti. Porque muchas veces la vida solo está haciendo eso. Los problemas están siendo el instrumento de Dios para catapultarnos al propósito. Si usted ve todo lo que le pasó a Jonás, lo llevó a Nínive. Ahora Jonás pudo haber ido a Nínive desde el inicio, pero no quería. De la misma manera que tú puedes hacer lo que Dios quiere que tú hagas, pero no quieres.
Ahora, curiosamente, muchas veces le decimos a Dios: Señor, haz conmigo conforme lo que tú quieras. Pero en el fondo, sigo haciendo lo que me da la gana. Hasta que aparecen los problemas, hasta que aparecen las crisis, hasta que aparecen los peces grandes que nos tragan y nos dejan un buen rato dentro del pez para que reflexionemos. Y todos nosotros hemos estado en ese gran pez reflexionando. Muchos de nosotros hemos estado ahí en esa gran barriga, haciendo reflexión y diciendo: ¿qué hice mal? ¿Qué es lo que no he hecho? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué me estás pidiendo, Señor? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué estoy acá? Y sabe, la gracia y la misericordia de Dios es tan maravillosa que aun cuando nosotros queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera, Dios empieza a permitir cosas para que usted vaya encaminándose al propósito de Dios. Si usted ve hacia atrás, usted va a ver cómo muchas veces Dios te empujó a cumplir su propósito. Fue cerrándote caminos, fue cerrándote las vías, de manera que solo te queda un camino. Usted dice: es que definitivamente todo se me cerró. Sí, todo se te va a cerrar, excepto un camino, el de Dios. Porque en la gracia y en la misericordia de Dios, Él quiere encaminarte a su propósito. Ahora, viendo esto, muchos de nuestros problemas no son problemas. Muchas de nuestras crisis no son crisis. Son los caminos de Dios para cumplir el propósito de Dios en nosotros. Ahora usted dice: pastor, pero entonces mi camino a Dios ha sido un calvario. Precisamente. Jesús le dijo a Pedro: si quieres venir conmigo, niéguese, tome su cruz y camine. Y la única persona que se atrevía a tomar una cruz sabía que iba para el Calvario. De otra manera no toma la cruz. Pablo dijo: juntamente estoy crucificado con Cristo. Porque sabía que iba a un Calvario. También expresó que para él el morir era ganancia. Porque entiende el concepto de propósito. Ahora, si en esta mañana tú estás en crisis, si esta mañana tú estás en problemas, si esta mañana hay cosas duras que están sucediendo en tu vida, no te enojes con Dios. No te agarres con Dios. No te molestes con Dios. Pregúntate: ¿será que estoy actuando correctamente? ¿Será que estoy siguiendo el camino de Dios? ¿Será que estoy caminando en la voluntad de Dios? Y si mi respuesta posiblemente es que algo no, pregúntese: ¿qué es lo que no estás haciendo hoy en esta mañana? Y retome el camino. Enrumbe el camino. Habrán miles de preguntas como la que Abdiel me hizo que no tienen respuesta. Usted me puede preguntar muchas veces: pastor, a la gente le encanta decirme esto: pastor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Yo qué voy a saber? ¿Qué quiere que le diga? Si le digo que usted es muy jupón, se enoja conmigo. Si digo que es parte del propósito de Dios, se enoja con Dios. Si digo que son sus decisiones, usted me va a decir que es muy bueno tomando decisiones. ¿Qué vas a saber yo? Lo único que te puedo decir es que todo lo que nos pasa a nosotros en la vida tiene un único propósito.
y es acercarnos a Dios. Porque la gracia de Dios es tan infinita que cuando Él determina que tú te estás apartando de Dios, Él te va a hacer regresar a Dios. Y los caminos de Dios son inescrutables. Por eso yo siempre he dicho, si hay algo absurdo que yo puedo hacer en la vida es pelear con Dios. Me va a ir de cuadros. Ahora sí, voltéese al que está a su lado y vuélvale a decir, Dios ha preparado un gran pez para ti. Y esta palabra sí es para ti. Dígale, esta palabra sí es para ti. Esta no es para el de la par. ¿Cuántos de acá saben que Dios les ama? Dice la Biblia que si usted y yo, que somos humanos imperfectos, sabemos hacer cosas buenas para con nuestros hijos, ¿cuánto más Dios hará cosas buenas para contigo? No creas que Dios va a permitir que algo pase en tu vida malo, que no tenga un propósito bueno en el plan perfecto de Dios. Algo he aprendido en la vida y es Dios nunca se equivoca. Si usted me pregunta a mí hoy, pastor, ¿lo que le está pasando a Abdiel es bueno? Sí, es bueno. ¿Por qué? No tengo idea. Algún día voy a saber. Pero hay algo que sí sé. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. También esas. Job lo entendió. Por eso Job decía, ¿he de recibir de Dios las cosas buenas y no las cosas malas? Porque las cosas malas también son parte del diseño de Dios. Las cosas malas también están dentro del propósito de Dios para enrumbar nuestra vida, solo que no nos gustan. Pero a veces van a ser necesarias que pasemos por esos tiempos para aprovechar muchas cosas. Todos los que hoy posiblemente han aprendido a administrar finanzas, algún día tuvieron crisis financieras. Las crisis financieras los hicieron buenos administradores. Todos los que hoy tienen grandes empresas, un día estuvieron en la quiebra. La quiebra los llevó a desarrollar sus imperios financieros. Todos los que pasaron por momentos difíciles en los hogares, hoy ayudan matrimonios a restaurarse. Porque la crisis los llevó a ser maestros. Todos los que hoy están pasando por tiempos difíciles, el día de mañana verán el fruto de haber pasado por ahí, porque Dios tenía preparado desde antes algo maravilloso para su vida y todo lo que está pasando simplemente está construyendo el futuro de Dios. Todo lo que hoy estás viviendo es la gracia y la misericordia de Dios funcionando, ya sea para corregirte y traerte al propósito de Dios, ya sea para guiarte y enrumbarte, ya sea para corregirte y enseñarte, pero tenga por claro algo, sea lo que sea que tú estés viviendo hoy, Dios lo tenía preparado desde antes. Hermano, quítese esa idea de la cabeza, ups, se le escapó a Dios. Se le salió de la mano. A Dios nada se le sale de la mano, ni tu rebeldía. Aún tu desobediencia está ya dentro del plan de Dios. No crea que Dios llega y dice, se me reveló Satanás. ¿Cómo no se me pudo haber ocurrido que esto iba a pasar? Ahora usted cree que no sabe Dios cuando usted y yo nos vamos a revelar. Yo siempre les pongo un ejemplo. ¿Dónde estaríamos muchos de nosotros si Dios nos bendijera
y nos prosperara ampliamente, posiblemente no estaríamos acá. Todo es parte del diseño de Dios. Y si llegamos a entender eso, vamos a saber que aun cuando estamos en las grandes crisis de la vida, vamos a poder decir, este es el gran pez que Dios preparó para cuidarme de la muerte, protegerme del agua y llevarme a donde Dios quiere tenerme. Pero si no, vamos a terminar maldiciendo a Dios. Y al final siempre terminamos donde Dios quería. Con un poquito más de chichotas, con un poquito más de golpes, un poquito mayugados, algunos madurados a la fuerza, como cuando usted agarra y mete el aguacate a punta de golpes, que se madura, pero de que vamos a llegar, vamos a llegar. Amén. Así que yo quiero que en esta mañana usted recuerde siempre, cada vez que usted se halla en crisis, cada vez que usted se halla en problemas, cada vez que usted se halla en circunstancias, nunca olvides que eso también es parte del plan y el diseño de Dios para llevarte a su objetivo. Solo haz caso. Solo sé obediente. Dios le dijo a Saúl, ¿qué prefiero? ¿Sacrificio o obediencia? Y la respuesta era clara. Obediencia quiero, no sacrificio. Dios no necesita tus holocaustos, tus sacrificios, tus ofrendas. Dios necesita tu obediencia. Todo lo demás es parte de tu obediencia. Pero Dios lo que quiere es tu obediencia. Póngase sobre sus pies en esta mañana.